Bueno, muchísimas gracias. Atendiendo pues a las personas que se unieron y atendieron nuestra invitación para la noche de hoy, vamos a dar inicio a este espacio para hablar de dolor crónico. Me presento, mi nombre es Adriana Forero, actualmente presidente de la Asociación Colombiana de Instituciones de Salud Domiciliaria. Y para todos es bien sabido que nuestra intención desde la asociación se está centrando en mejorar las competencias de nuestros equipos de salud. Por eso hemos considerado que hablar del dolor es algo muy importante para tenerlo presente en el quehacer de todos los profesionales. El día de hoy nos acompaña en esta primera parte de la reunión el doctor Diego Munévar. Él es médico, algesiólogo, paliativista, epidemiólogo. Para los que estuvimos en el Congreso, tuvimos el segundo Congreso Internacional de Atención Domiciliaria, tuvimos la oportunidad de compartir con el doctor y nos parece muy importante darle continuidad a este tema tan valioso. En la segunda parte haremos el lanzamiento de la alianza que hicimos desde la asociación con Grunenthal para incorporar en nuestra plataforma de educación ChangePain. Mario Santa Cruz, que nos acompaña desde Grunenthal, nos va a comentar de qué se trata. Hola Mario, buenas noches. Doctora Adriana, muy buenas noches y buenas noches para todos. Para nosotros es un placer desde el área médica de Grunenthal estar apoyando siempre los programas de educación médica continuada con educación, digamos, en dolor de alta calidad. Es muy importante que ustedes conozcan y se vuelvan amigos de esta plataforma que se llama ChangePain, en donde van a encontrar módulos para cursar diferentes temas que tienen que ver con el tema del manejo, diagnóstico y seguimiento del dolor como tal. Eso es lo que a nosotros nos interesa y muy importante, ustedes no van a encontrar ahí ninguna mención comercial ni ningún compromiso comercial. Es puramente académico y eso es lo que para nosotros es muy importante. Todas nuestras relaciones con los profesionales de salud desde el área médica de Grunenthal están basadas en el respeto, en la integridad y sobre todo en la ética, y basados en esto todos los códigos de ética a los cuales nosotros nos regimos y con los cuales siempre establecemos todas nuestras actividades. Es importante que todos estén, eh, en conocimiento de que las cosas son muy cuidadas y muy llevadas solamente a la parte académica, y me encantaría pues que todos hagan sus módulos en ChangePaint para que mejoremos las competencias en el diagnóstico, manejo y seguimiento del dolor que tanta falta nos hacen en Colombia y Suramérica, porque de pregrado realmente no salimos tan bien preparados como quisiéramos en este tema. Muchas gracias, doctora Adriana, y adelante. Mario, muchísimas gracias. Desde la asociación hemos querido hacer esta invitación abierta. No solo nos acompañan profesionales de nuestras empresas asociadas, sino para nosotros también es muy importante hacer la difusión y que todos pues conozcan que nuestra plataforma, hoy hacemos este lanzamiento con ChangePaint, pero tenemos convenios que venimos adelantando con universidades, con OPS, porque creo que tenemos muchos retos y nuestro compromiso es tener o ser profesionales de la salud con las mejores competencias para abordar nuestros pacientes en domicilio. Entonces, la invitación es que nos sigan en redes, también nos interesa muchísimo que nos hagan los comentarios, que nos retroalimenten, que nos dejen saber qué quisieran que les compartiéramos. Y bueno, de eso se trata. Esta reunión la estamos grabando, vamos a colocarla en nuestra página. Todos los micrófonos en este momento están cerrados. Agradecemos que cuando tengan preguntas, eh, por favor, las escriban en el chat. Al final vamos a estar dándoles respuesta. Esperamos que estar con ustedes aproximadamente 1 hora 15 minutos. Y bueno, de eso se trata, de iniciar esta sesión. Muchísimas gracias. Doctor Diego, buenas noches. Doctora Adriana, buenas noches. ¿Cómo me les va a todos?
Muy bien, doctor. Entonces, aquí muy listos y prestos a escucharlo nuevamente y muy agradecidos, doctor, por este acompañamiento que nos hace esta noche. A ustedes por la invitación. Como lo mencionó la doctora Adriana, pues la idea es retomar parte de lo que se hizo en el anterior congreso y de antemano les digo a todos que quedan las puertas de par en par. Eso sí, como están cerrados los micrófonos, les agradezco que nos avisen cuando haya preguntas o algo, porque la gracia, como yo siempre digo, de las charlas es una grande, que es irse lleno de dudas. Y una más pequeña es, obviamente, debatir, aclarar dudas y tratar de construir algo de conocimiento. Entonces, voy a apagar mi cámara y empezamos. Entonces, ¿me confirman, por favor, si se está viendo la primera diapositiva? Perfecto, doctor. Listo. Bueno, entonces, como les decía hace un rato, la noche de hoy vamos a hablar del dolor crónico y cómo debería enfocarlo o tratar de enfocarlo uno desde el ámbito domiciliario. Ese ámbito que día tras día viene increciendo, ¿cierto? Pero ese ámbito del que poco conocemos y muchos sí nos exigen. Entonces, como conflicto de intereses, tengo que decir que esta es una charla patrocinada por Laboratorios Grunenthal de Colombia. Yo trabajo en varias instituciones que ya aparecieron en el primer slide. Además, soy asesor y consultor de varias empresas. Lo interesante es que esta charla no involucra a ninguna de las instituciones y simplemente trata de ser un reflejo de mi experiencia personal, viendo pacientes con dolor crónico y en cuidado paliativo, y pues obviamente de las experiencias que uno construye todos los días en la clínica. Este es nuestro primer slide importante, diría yo. Y este es un slide que saca Grunenthal y son las consideraciones generales que deberíamos tener como personal de la salud, pero sobre todo como médicos formuladores, cada vez que tenemos un paciente que requiere medicación opioide. Cualquiera sea el medicamento, opioide débil, opioide potente, opioide atípico, deberíamos tener estos puntos en cuenta. Primero, tratar de hacer el abordaje lo más individualizado posible, teniendo en cuenta el diagnóstico, el tratamiento que yo le voy a proponer para el dolor a mi paciente y así tener metas claras. Tener en cuenta ciertas particularidades de mi paciente que puedan afectar las dosis o que puedan afectar los intervalos y teniendo en cuenta eso, pues ajustarlos al esquema de seguridad o de mayor seguridad que le dé el paciente. Segundo, si mi paciente tiene una causa de dolor agudo, como un trauma reciente o una cirugía reciente, yo podría utilizar igualmente los opioides, pero lo que me recomiendan es utilizarlo por el menor tiempo necesario y valorar muy juiciosamente las dosis que va a utilizar. Tercero, seleccionar muy bien a mis pacientes. Yo siempre digo que los opioides son muy buenos, pero que no debemos dispararlo a diestra y siniestra como si fuera una receta de cocina. Entonces, yo lo selecciono muy bien, evalúo los factores de riesgo, de abuso que pueda presentar mi paciente y obviamente tengo que comenzar a monitorizarlos. ¿Cuáles factores de riesgo, doctor? Porque a veces nosotros nos asustamos siempre que nos dicen es adicto o consumió sustancias psicoactivas o es fumador regular de cannabis, no medicinal, obviamente. Entonces lo que les decimos es evalúen eso, pero también evalúen otras cosas. Pacientes ludópatas, pacientes que son completamente psicorrígidos, pacientes que son tomadores de licor frecuentes. Eso nos puede dar ciertas indicaciones de que son pacientes que tenemos que tener las normas o las reglas de seguridad mucho más estrictas con ellos. Informarle a mis pacientes los potenciales efectos adversos que pueden presentar los opioides. Y yo sé que cada vez que uno menciona esto, toda la gente dice náusea, vómito, estreñimiento. Y jocosamente les digo siempre, y lo primero que mencionamos es la depresión respiratoria, pero difícilmente les mencionamos que pueden hacer tolerancia, dependencia o incluso trastornos de adicción. Y si uno es muy juicioso en la literatura, a veces es más frecuente encontrar tolerancia
que hacer una depresión respiratoria. O en otras palabras, los pacientes que me presentan una depresión respiratoria, si lo ponemos en términos coloquiales, nos van cantando que la van a hacer. No es algo que se dé súbitamente. Entonces tenemos que informarles todo esto. Obviamente, ¿cómo yo podría hacer un uso responsable? Y lo vamos a ver en una diapositiva más adelante, es hacer abordajes multimodales en los que yo combine medicamentos opioides con no opioides. Y así puedo aumentar el margen de seguridad. Ojo, hoy por hoy hay publicaciones que hablan del abordaje multimodal y en serio y le ponen incluso terapias de desensibilización de DMRD, les ponen también terapias con terapia física, con otras cosas que nos pueden ayudar a tratar muy bien a los pacientes crónicos. Debemos decirles a nuestros pacientes que así nosotros seamos juiciosos y tomemos todas las medidas, la adicción sigue siendo posible. Importante es que la prevalencia del abuso pues, en los pacientes que reciben opioides de manera crónica no se ha determinado, pero lo que sí tenemos claro, o no es que no se ha determinado, es que no es fácil de determinar por la variabilidad de las cifras. Pero lo que sí tenemos claro es que si yo tomo las medidas de precaución necesarias, nos va a ir mucho mejor y disminuimos esto. Paréntesis. Me llaman ayer en una de las instituciones y me dicen, doctor, para que nos ayude a ajustarle el medicamento de salida a la paciente. Ok, una paciente oncológica, una paciente de 30 años. Yo digo, muy bien. ¿Cómo ha estado el dolor? Dicen, lleva tratada o controlada mucho tiempo, pero como el tratamiento acá se ha demorado 4 meses, han sido 4 meses en los que ha recibido un opioide potente por la vena cada 4 horas y la señora, así está tranquila, sigue pidiendo eso y dice que tiene dolor. Entonces les dije, ¿y qué milagro tengo que hacer? ¿No volverla adicta y aparte tratarle el dolor? Entonces realmente hay mucha iatrogenia detrás de ciertas indicaciones y toma de decisiones nuestras. Entonces pilas ahí. También tener en cuenta que lo más importante cuando yo tengo un paciente crónico y va a ser el pan de todos los días de ustedes, pacientes que se cronifican, que van a estar en la casa, pues lo que yo tengo que hacerles unas visitas regulares. Y las visitas yo tengo que evaluar la intensidad del dolor, cómo está impactando eso o no en su calidad de vida, cómo está la parte psicológica, es importantísima, los efectos adversos que está presentando y si yo debería seguir o no con el tratamiento. Cualquier tratamiento debería ser monitorizado y debería estar mirando el médico tratante si yo voy a cambiar la dosis, la voy a mantener, si voy a cambiar el intervalo, ¿por qué no? Si necesito cambiar el medicamento o no. Y pues obviamente si yo identifico que hay signos de mal uso de opioides, yo debo abordarlos inmediatamente. Lo importante es que ustedes se vuelvan replicadores de este mensaje. Y creo que en el momento que ustedes comiencen a hacer change pain, la cosa les va a cambiar. Y les va a cambiar mucho porque cuando uno tiene conceptos claros, pues puede comenzar a replicar esto y esta es la idea que hagamos. Entonces, esta diapositiva se las puse a los que estuvieron en el Congreso y me parece que uno siempre empieza generando conocimiento después de una buena reflexión. ¿Qué piensan del panorama actual del dolor crónico en Colombia? ¿Qué tanto sabemos? ¿Qué tanto dolor crónico vemos? ¿Qué tanto dolor crónico es real? ¿Está subdiagnosticado o está sobrediagnosticado? ¿Habrá algo que nos preocupe de eso? ¿Realmente el dolor es tan importante como creemos? ¿O realmente no es tan importante y simplemente nos están diciendo, bueno, ahí aprendan de eso, pero no nos va a servir mucho? ¿Sienten ustedes como médicos, como grupos tratantes, como personal de salud e incluso paramédico, que estamos aportando a mejorar el panorama actual del dolor crónico en nuestro país o no? Y lo importantísimo, ¿creen que podemos aportar algo diferente? Estas las vamos a dejar en el aire y ojalá en 35 minutos, 40, cuando vayamos terminando, podamos hablar de eso. La idea de estos webinars no es poner a un loco a hablar al otro lado de la pantalla, sino que todos hablemos y construyamos un poquito de cosas. Pensando en esta charla, yo dije, bueno, cambiémosla un poco y analicemos por problemas. Lo primero es, ¿cuáles son los problemas de los pacientes con dolor crónico? Y cuando yo me sentaba a pensar, los pacientes con dolor crónico y más aún en el ámbito
ambulatorio domiciliario, decía, pues los pacientes con dolor crónico domiciliarios son como los malos estudiantes en la vida. Una de las pasiones que yo tengo en la vida son la docencia y ya tuve la oportunidad de ser profesor universitario un par de años de mi vida. Y yo decía, ¿cómo son los malos estudiantes? ¿Cómo son los estudiantes o cómo fuimos todos cuando llegamos a primer semestre de medicina y llegamos a un mundo perdidos llamado universidad que no entendíamos? Obviamente íbamos a tomarnos polas, pero la gran mayoría de gente incomprendida eran mal estudiados, ¿sí? Venían de colegios diferentes, venían de sitios diferentes y muchos, cuando estaban incomprendidos, eran mal estudiados. Y así son nuestros pacientes. Poco se les ha estudiado, pero todos se tratan de encajar en un solo diagnóstico o en un diagnóstico muy global como dolor y no sabemos por qué es ese dolor. Lo otro es que son incomprendidos. Y realmente el paciente en el ámbito domiciliario sí que es incomprendido, porque no lo comprende muchas veces el grupo de trabajo del ámbito domiciliario y no lo quiere comprender el grupo de trabajo de las instituciones hospitalarias. Lo peloteamos de lado a lado, cada quien se lava las manos y termina siendo un paciente que está en el limbo, pero realmente es un paciente que requiere toda la atención del mundo. Ese paciente tiene múltiples problemas. Y cuando hago referencia a los múltiples problemas, no es solo a los problemas de mi paciente, no es solo a si es hipertenso, diabético o con dolor crónico, sino qué más está pasando al interior de su familia, qué está pasando con la parte psicológica de mi paciente. ¿Está durmiendo bien? ¿Se siente triste? ¿Se está desacondicionando? Y de esos múltiples problemas me salen las múltiples necesidades insatisfechas. Y para los médicos que hacen atención domiciliaria, esto se vuelve un gran problema, se vuelve un chicharrón de dos crocanticos, porque tienen cierto tiempo determinado para visitar al paciente en el que llega a hacer la visita y quieren que le satisfagan todas las necesidades, todas, y son todas completamente diversas y completamente complejas. El otro problema de nuestros pacientes domiciliarios con dolor crónico es que tiene altas expectativas. Y estas expectativas las tiene desde que está hospitalizado hasta que llega a la casa y las va a tener hasta el día que se muera si no hacemos un buen abordaje. Inicialmente, ¿cuál es la expectativa del paciente? Tengo dolor, quíteme completamente el dolor. ¿Listo? Ah, ok, pero es que le hicieron una cirugía extensa o tiene un cáncer muy agresivo o algo. Sí, pero usted es el doctor. Usted como médico me tiene que solucionar el problema. Y así es como nos sentimos muchas veces cuando afrontamos a estos pacientes. Entonces, cuando ustedes piensen en su paciente domiciliario con dolor crónico, no olviden nunca el mal estudiante de la universidad o del colegio. Mal estudiado, incomprendido, con múltiples problemas, con múltiples necesidades insatisfechas, pero con altas expectativas de que llegue Jesucristo algún día y nos ayude a pasar el semestre. ¿Listo? Pero ¿cuáles son los problemas reales del equipo de la atención domiciliaria? Aquí les puse esa foto y, doctor, parece que ustedes solo saben formular paracetamol, ¿no tienen otra cosa? Ok, tenemos acetaminofén. Muchas veces los pacientes en el domicilio, o muchas veces no, creería yo que la gran mayoría de veces, los pacientes en el domicilio se vuelven mucho más demandantes y las altas expectativas que teníamos previamente de nuestro paciente comienzan a dispararse casi que exponencialmente. Y ojo, pilas porque las altas expectativas en domicilio ya no son solo del paciente, son del cuidador, son de los hijos, del esposo, de la pareja, del círculo social más estrecho, pero también del más amplio. Y hay expectativas que incluso lo van a llegar y, doctor, está llamando el hijo que vive en Miami, ¿puede hablar con usted? Y comienzan cada vez a exigir mucho más. ¿Qué problemas tiene el equipo de atención domiciliaria? La poca colaboración. Y no quiero generalizar, pero sí hay muchos casos en los que la atención domiciliaria pareciera que cortara completamente o no pudiera contar con el apoyo de un equipo intrahospitalario, pero aparte, lo que sí es cierto es que en la gran mayoría de pacientes crónicos, la familia lo que quiere hacer es desconectarse de su responsabilidad y realidad y comenzar a que un equipo médico que va a su casa se encargue de todo.
Y ahí tenemos un problema muy grande. Hay limitación del recurso, claramente. Cuando uno no está en una institución hospitalaria, uno tiene que ser bastante versátil en sus apreciaciones y en sus manejos. Y es comenzar a optimizar el recurso. No como dicen los pacientes, que es que ya no me están formulando nada bueno y me formulan más de lo mismo, sino simplemente, pues obviamente yo no voy a poder hacer, qué sé yo, un intervencionismo avanzado, ni siquiera básico. Yo no voy a poder hacer un poco de imágenes en la casa del paciente para ver si se está deteriorando o de otros estudios. Pero lo bonito es que yo me estoy limitando a trabajar con lo que nos enseñaron a los médicos y se nos olvida, y es la semiología. Y es comenzar a pensar cómo más puedo hacer el abordaje de mi paciente con los pocos recursos que tengo. Entramos a ver la pelea eterna de los médicos, cantidad versus calidad. Los pacientes nos exigen que les hagamos un montón de cosas, porque ellos creen que eso es una buena calidad de la atención, que eso es lo que más nos va a servir. Y realmente no creo que eso sea lo más importante. Pero también podemos enfocarlo de la cantidad versus la calidad en un escenario todavía más sombrío, diría yo. Y es que durante el día a día nos toca una cantidad de pacientes importante. Entonces, muchos están malos, otros están estables. ¿Qué tantos pacientes debería haber uno para saber si está haciendo la atención con calidad? ¿Sí? Cualquier asegurador hoy en día nos pide ver X cantidad de pacientes. ¿Es los que deberíamos ver? ¿Deberíamos ver más? ¿Deberíamos ver menos? No sé, esa es una pregunta que yo hago desde el lado de la ignorancia. Y lo que sí me les quito el sombrero a los que hacen atención domiciliaria es que yo digo que uno de los principales problemas es trabajar en ciudades grandes como Bogotá, porque por más logística que tenga uno, yo tengo mi consultorio particular a 10 cuadras de mi casa. Y han existido días en los que me he hecho 45 minutos llegando. Entonces, moverse por Bogotá es casi que misión imposible y eso es algo en lo que la logística de ustedes obviamente tiene que brillar, pero el teletransporte todavía no existe, entonces es otra limitante. ¿Les parece familiar este slide? Este fue el que utilizamos en el Congreso y es la ilusión del iceberg. Entonces, siempre la gente va a ver el éxito de un tratamiento, el éxito de cualquier intervención, pero no ve todo lo que hay detrás de ese éxito. No ven el trabajo que costó, no ven los fallos que se vivieron, que uno los tiene que aprender a saborear y a gozarse. No ven el sacrificio, no ven la persistencia, que yo creo que realmente es el éxito. No ven la dedicación, las decepciones. La gente lo que siempre ve, y nuestros pacientes lo que siempre van a ver, es que el éxito es que los haya visto un médico especialista y que les haya dicho, usted lo que tiene es un dolor crónico y se va a tomar una pasta de estas y va a tocar rehabilitarlo. Eso es lo que cree la gente que es el éxito. Sin embargo, lo que tenemos que enseñarle a nuestros pacientes es que ese éxito no es solo del médico especialista, es que detrás del éxito están muchos médicos generales, ¿cierto? Muchas personas que hacen terapias, y lo meto ahí porque no es solo fisioterapia, sino fonoaudiología, terapia ocupacional, etcétera, etcétera. Muchas enfermeras, no sé si habrán enfermeras en el auditorio, pero me les quito el sombrero y siempre les diré gracias en mayúscula, porque es parte fundamental de nuestros equipos de trabajo, pero también lo que no ven ni nuestros pacientes ni sus familiares es que hay una vaina importante, y es que si tienen un entorno muy juicioso, le hace familiares, red de apoyo y demás, pues se nos va a facilitar mucho la cosa. Los grupos de psicología, grupos de apoyo espiritual, llámese cura, llámese pastor, llámese, no sé, Iti, Dalai Lama, lo que quieran, pero uno siempre tiene que creer en algo. Y lo que les decía hace un rato, la familia. Si logramos poner a funcionar todos estos componentes como un buen reloj suizo, seguramente el éxito no va a ser solo del médico especialista, si sea el que se ve sacando pecho, pero vamos a lograr algo exitoso y es tener muy compensado a nuestro paciente. Yo siempre he dicho que tratar el dolor crónico es un arte, pero un arte difícil, o más bien un arte medio abstracto, como un buen Renoir. Porque
cuando uno habla de dolor, tiene que tener en cuenta dos cosas. Primero, que por definición se dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional. Y cuando yo mezclo esas dos cosas, la vuelvo completamente individual y completamente subjetiva. Y lo que me piden a mí, como médico, siempre es volverla objetiva y decirme por qué el paciente tiene un 10 o por qué tiene un 2 de dolor, ¿cierto? Sin embargo, el terror es todavía más grande porque es una enfermedad silenciosa. Entonces, cuando alguien llega a urgencias gritando y dice me duele, a no ser que tenga un trauma muy grande, ¿cierto? O una apendicitis o un abdomen agudo, pero si alguien llega diciendo en urgencias me duele y me duele mucho, pues hay que creerle hasta el último momento. El problema es que si no hay nada evidente, ¿yo cómo voy a interpretar ese dolor? Los pacientes con demencias siempre nos dicen, ay, 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 me duele mucho. Y parte del desespero de sus familiares es, doctor, es que no le pasa el dolor. Y realmente en las demencias hay muchos pacientes que no sufren dolor, pero se quedan enganchados en la sensación dolorosa en su cabeza. Obviamente, tenemos que hacer algo de humanización en los servicios de salud y es volverlo visible a quienes no lo padecemos. Nosotros como grupo médico o paramédico, realmente siempre tenemos que tratar de hacer una sensibilización y una forma de aproximación al paciente en la que le creamos y en las que obviamente tratemos de esa cosa que es subjetiva, volverla completamente objetiva para no pasar la vergüenza de dejarla subvalorada y por ende subtratada. Recordando que cada paciente, la idea es que requiera un abordaje individual, balanceado y adecuado. Pilas. Si yo comienzo a subvalorar y subtratar algo que es completamente subjetivo, porque simplemente no lo padezco yo, porque creo que el paciente no le duele tanto, realmente esto de abordaje balanceado se va a perder y va a ser muy feo para nuestros pacientes. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces? A mí me encanta esta diapositiva y ya yo diría que es una publicación que salió en las clínicas de Norteamérica hace bastante tiempo, pero me parece que es la más bonita que he visto en una aproximación al paciente con dolor crónico. Y es que el dolor crónico no es una sola diana, no es un solo objetivo. El dolor crónico son varios objetivos que yo debo tratar. Yo siempre digo, el dolor crónico no es llegar y botar la pepa de acetaminofén, o el tramadol, o la morfina, o la hidromorfona, ¿cierto? Sino son 1000 cosas que yo debo tener en cuenta en este tipo de pacientes. Pilas, los pacientes que están en domicilio tienen un altísimo riesgo de estar desacondicionados. Y es ahí donde toman bastante fuerza nuestros equipos de terapias. Pero los pacientes que están en domicilio o los pacientes que tienen dolor crónico tienen problemas mucho más grandes después de la pandemia e incluso antes de la pandemia. Si a cualquiera de nosotros nos cogen y nos botan hoy en nuestro cuarto, así sea un cuarto con una cama king size, con un televisor de 60 pulgadas, con 200 canales y con unas almohadas en plumas de ganso, nos vamos a deprimir tarde o temprano o nos va a dar ansiedad, porque nuestro mundo se está volviendo ese entorno chiquito. Entonces, lo que nos decían las clínicas de Norteamérica desde hace muchos años, cuando decían del abordaje multimodal del dolor crónico, era piensen en dolor, piensen en la depresión, piensen en la ansiedad, en el desacondicionamiento, en la pérdida de energía y en las alteraciones de sueño. Muchas veces creemos que todo depende de una pasta maravillosa o de 1000 pastas maravillosas. Y pongo el ejemplo, doctor, me está doliendo la cadera, démosle acetaminofén. Doctor, lo que pasa es que cuando me tomo el acetaminofén me da gastritis, démosle omeprazol. Doctor, si yo me tomo el omeprazol, me dijeron que, no sé, no me lo tomara por la noche porque no puedo dormir bien, démosle trazodona. Y muchas veces lo que hacemos es empepar al paciente y no identificar otras maneras de hacer las cosas. Entonces, de aquí en adelante espero que cada vez que tengan un paciente crónico en domicilio, vean la posibilidad de tratarlo de diferentes maneras. ¿Qué pasa con el dolor crónico en Colombia? El doctor Santa Cruz, que es muy juicioso con su equipo de trabajo de la Asociación Colombiana para Estudio del Dolor,
están a portas, creo yo, no espero estar diciendo mentiras, de publicar la última encuesta que hizo la asociación. La anterior hablaba que había una prevalencia del dolor crónico entre el 20 y el 30%. Y eso es lo que también tenemos en Latinoamérica. No es nada diferente. Sin embargo, hay países como Brasil que hablan de una prevalencia superior al 40%. Yo creería, sin conocer los datos, sin conocer el estudio reciente, que nuestra prevalencia va a pasar del 30%. O esperaría que pase del 30%, por lo que vemos en consulta, por lo que vemos en hospitalización, por lo que vemos en todo lado. Porque realmente, hoy por hoy, todos conocemos a alguien con dolor, pero sobre todo conocemos a alguien que ha tenido dolor, mal atendido y nadie hace nada. Yo pongo el ejemplo mío, Diego Munevar. Yo en enero estaba muy feliz, un día almorzando con la familia, un domingo, me coge un dolor abdominal por la noche. Yo como buen médico me resistía a pensar que a mi edad me fuera a dar apendicitis, hasta que el dolor me dobló feísimo y me fui para un hospital que queda cerca a mi casa, al cual le creo a ojo cerrado. Llegué al triage y me dicen, doctor, porque obviamente me tienen más planillado desde hace como 500 años, doctor, ¿qué tan fuerte es su dolor? De 0 a 10. Y yo dije, no, pues miércoles, yo soy especialista en esta vaina, yo no puedo hacer la de los pacientes. Voy a tratar de ponerla decente. No, mira, yo creo que tengo un 6 y estoy tirando rápidamente a un 7 porque ya me está doliendo mucho. Ah, ok, doctor, se puede esperar otro ratico afuera. Y me mandaron a sala de espera 40-45 minutos sin darme un acetaminofén. Y yo doblado del dolor y decía, miércoles, esto no debería estar pasando. Pero bueno, eso es más experiencia, mala experiencia. La otra pregunta, ¿tratar el dolor es solo labor del médico? Y ahí sí les digo de entrada, créanme que el médico es solo una parte, porque si no van a decir, no, pero es que me vio el general y yo quiero que me vea el especialista. O no, ya me está viendo el especialista, ¿para qué me va a ver el médico general? Entonces, realmente, si fuera mi familiar, yo qué quisiera, esperar una cita de 5 meses a que lo vea el especialista. O mejor que lo vea un médico general bien entrenado. O que le hagamos un abordaje multidisciplinario, enfermería, terapias y demás, para tratarlo bien. La pregunta es, ¿por qué es tan difícil manejar el dolor crónico? Entonces, primero porque la educación es deficiente y segundo porque yo creo que no se le da la relevancia verdadera al problema. Este slide a mí me gusta porque retoma algo que decía el profesor John Bonica, que es el papá del estudio del dolor a nivel mundial. Y decía que una meta ideal sería mejorar la educación en todos los proveedores. Y cuando decía todos los proveedores es todos. Él no dice todos los médicos. Hoy mucha gente, este es el profesor Bonica en el 72, en una charla de Grunenthal, hablando de dolor. Y el tipo aprendió de dolor siendo boxeador y recibiendo las muendas del mundo. Después se hizo anestesiólogo y un apasionado por el estudio del dolor. Pero es interesante ver cómo alguien con esta visión metía a todos los proveedores en la lista. Y yo hoy creo que uno de los problemas grandes del manejo del dolor crónico es que estamos medicalizando y supraespecializando algo que vemos todos los días y que hay que volverlo algo que debemos hablar todos. Estas son un par de publicaciones que comparten este esquema que a mí me gusta mucho y habla no solo de la parte biológica y física del dolor, sino también de la parte psicológica. Porque cuando yo veo alteraciones en la parte biológica o física hablo de dolor, pero realmente lo que le afecta o lo que le preocupa a la gran mayoría de personas es la parte psicológica y es lo que conocemos como sufrimiento. Sin embargo, y tenemos que reconocer que desde la parte inicial biológica, que es la nocicepción, pasando por el resultado llamado dolor y sufrimiento, eso tiene varios efectos. Y me gusta porque esta fue la publicación, la saqué de una publicación de Lancet que salía en la pospandemia y decían, mire, el problema de todo esto es el desacondicionamiento, los problemas biomecánicos, etcétera, etcétera. Cosas tan interesantes como disminución en la materia gris, en la sustancia gris del cerebro. Cosas tan peligrosas como el uso o abuso de los medicamentos autoformulados de nuestros pacientes, y eso es una vaina con la que tendremos que pelear todos los días, hasta llegar a la depresión, alteraciones cognitivas,
alteraciones de la concentración, ansiedad, pero pilas con el último, ¿cierto? Los problemas con relaciones disfuncionales, aislamiento y que se aumenta el riesgo de suicidio. Entonces el dolor no es solo dolor, el dolor también es sufrimiento. Y eso, si no lo tratamos bien, va a llevar muchas consecuencias. Yo siempre diré que la solución es la educación, por eso me encanta estas actividades, por eso me encanta volver a la gente replicadora de la información. Y yo siempre digo, pero definamos qué es educación, porque lo que decía el doctor Santa Cruz es muy cierto. En Colombia tenemos más de 50 facultades de medicina y las cuales realmente, por ahí 4 o 5, dictan alguna cátedra de dolor en pregrado, que hoy por hoy, y yo lo puedo decir sin temor a equivocarme, yo soy egresado, pregrado, posgrado, fui profesor en el Rosario mucho tiempo, incluso de la cátedra de dolor, y hubo un momento cuando uno de mis grandes profesores era el jefe de todo esto y teníamos una asignatura transcurricular que se dictaba casi que desde primero, lo hacíamos desde segundo hasta el internado. Y se renueva el pensum y fallece este personaje y lo primero que hacen es decirnos gracias a muchas personas, pero hoy por hoy esa cátedra transcurricular se volvieron 3, 4 clases a lo largo de toda la carrera, clases de 1 hora. Pero entonces yo decía, no puedo darle tanto palo a las universidades porque si no después ninguna me va a dejar entrar a seguir estudiando algo. Y dije, pensemos en los grupos domiciliarios. Y los grupos domiciliarios vienen en franco aumento, vienen en un boom que se han generado necesidades y que se tienen que satisfacer. Pero la formación de los grupos domiciliarios o parte de la tarea que yo creo que deben tener ustedes como grupos domiciliares es formar a cuidadores y a familias. Y eso es algo que no todo el mundo lo tiene en el radar, que no a todo el mundo le gusta y que no todas las familias lo están viendo así. Tener claro cuándo me voy con un plan de crónica y cuándo me voy con un plan de paliativo. No ustedes, doctoras y doctores, nosotros desde los hospitales. Y no nosotros como paliativistas, como algo, no, nosotros como el médico general del hospital, como el director del hospital, etcétera, 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 como el cirujano que quiere mandar a alguien para su casa. Una de las instituciones que yo laboro se manda a hospitalizar mucho paciente en casa, muchísimo. Y a mí me llama la atención cómo muchas veces las indicaciones no son claras. O peor aún, les puedo contar una de las tristes historias de hoy, de mi vida. Y ayer me llaman y me pasan una interconsulta después de haber cerrado un paciente hace bastante rato, que duró bastante rato con nosotros, y les digo yo, oigan, esta niña volvió a reconsultar. Me dicen, no, doctor, esa niña no se ha ido. Y lleva una hospitalización de más de 2 meses. Les dije, ¿por qué no si se montó el plan de crónicos en casa? Y ya me dijo, doctor, han venido tranquilamente 6 prestadores de servicio y ninguno les parece suficiente a los papás. Entonces, ahí tenemos que seguir formando, educando a la gente y explicándoles que lo que tenemos que hacer es trabajar en red, hacer networking, porque esto, si no lo hacemos bien, probablemente también vamos a fallecer en el intento. Lo que les decía, ¿qué problemas tenemos? La familia quiere apoyo total. Y el apoyo total es que todas las familias quieren una enfermera 24 horas con un médico que ojalá fuera todos los días y si no les es posible que vaya todos los días, por lo menos que vaya cada 8 días a la casa a ver cómo va el paciente. Pero también, doctor, obviamente no nos van a dar pañales y no nos van a dar el ensure y no nos van a dar la terapia todos los días. Vengan, papá, mamá, los voy a educar porque ustedes son parte fundamental de este equipo. Desde que están hospitalizados en las clínicas, vamos a mandar con un plan de hospitalización en casa. O sea, se va a morir en la casa, no le vamos a hacer nada más. Hay que explicarle a los pacientes que hoy en día uno hospitaliza en las casas y no es malo, no es irse a morir, es hacer otras cosas, porque el PhD es un proceso activo y dinámico que va a ser basado en la atención de un grupo multidisciplinario que puede tratar muy bien a los pacientes y que no tienen nada que demeritar frente a una hospitalización.
completamente en un cinto intramural. Lo que tenemos que tener en cuenta es si la población adulta que vamos a cuidar, que vamos a tratar de mejorarle su calidad de vida y garantizarle muchas cosas mientras esté en la casa, tiene ciertos cambios. Y yo siempre les digo, porque con el respeto del auditorio, cuando a uno le dicen, vas a tener a tu cargo un paciente de 70 años, intrahospitalario o extrahospitalario, donde sea, yo siempre digo, yo quisiera que fuera esta, la viejita de 70 años que me mandan a mí a cuidar. Yo sería feliz. Le recetaría un par de Baileys, me sentaría con ella, me tomaría uno y hablaría, creo que en los trancones, más esto, si esta estuviera en domicilio, no me rendiría nada a mí, a Diego Munevar. Sin embargo, yo siempre digo que los mayores de 70 que nos mandan hoy en día son completamente diferentes y son pacientes adultos frágiles que a mí me generan un gusto particular y una ternura, no sé, no la puedo describir todavía, pero me parece chévere ver abuelos. Y estos sí que son frágiles. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema cuando yo tengo un paciente crónico y más si lo tengo en domicilio? Pues obviamente que si tiene dolor, el dolor es una cosa que, como ya habíamos hablado, trae un componente emocional y generalmente esa emoción va desde el lado de la depresión. Ahora bien, por otro lado, si yo permito que mi paciente se deprima, va a deteriorar algo fundamental para mejorar la parte del dolor y es la funcionalidad. Yo siempre, perdón, ponía el ejemplo en el congreso y cada vez que dicto esta charla y pongo este slide, les digo, es un círculo vicioso que hay que romper. El problema es que cuando uno queda encerrado, es como cuando estábamos en la pandemia. Entonces, no, pues no, arriba el ánimo, vamos a mejorar el dolor. El contacto con los pacientes era cero y era teleconsulta. Entonces, ¿cómo va el dolor? Mal, doctor. Ahí ya uno dice, el paciente está con una mala actitud. No les puedo decir que está deprimido, pero sí una mala actitud. Bueno, pero ¿qué tantas cosas estás pudiendo hacer? ¿Estás haciendo algo de actividad física? Sí, doctor. ¿En dónde? Acá en mi casa. Yo les decía, venga, la mayoría de apartamentos en Colombia son menores a 60, 50 metros. Y ahí uno no puede hacer mucha actividad física. Pero lo que yo sí debo hacer es tratar de romper esto para que mi paciente no se deprima. Obviamente, tratemos mejor el dolor entre él y yo, pero que yo garantice que mi paciente va a tener una mejor funcionalidad y un mejor desempeño. Pregunta estrella. ¿Cómo se mide la intensidad del dolor? Entonces, ¿alguien quiere hablar? Porque si no los voy a dormir. Volvamos esto interactivo. Bueno, es más, de verdad que nos tienen silenciados. Por el chat, 2 personas que se arriesguen, tranquilo que no les estamos viendo, por el chat. ¿Cómo le preguntan a un paciente con dolor la intensidad del dolor? Uy, hay preguntas. Bueno, ahorita las atendemos al final entonces. Buenas noches. De 1 a 10. Está excelente. Listo, miren. Entonces, de 1 a 10, entonces vamos a empezar por lo básico. Generalmente deberíamos preguntarlo de 0 a 10. 0 no dolor, 1 el dolor más chiquito y 10 el peor dolor que se imagine que puede existir. ¿Y por qué que puede existir? Porque como esto es subjetivo, pues el que es 10, los hombres tenemos 10 con una gripa chiquitica, pero las mujeres un 10 es el parto. Y nosotros como eso no sabemos, pues sufrimos por otras cosas. ¿Listo? Me gustó la de leve, moderado, severo, porque nos contextualiza un poco más. ¿A dónde vamos con eso? ¿O qué quería ver con eso? Ay, perdón. ¿O qué quería ver yo con eso? Realmente lo que yo esperaba ver era cómo podemos ver la situación de identificar algo que es completamente subjetivo. Entonces, no recuerdo si en el Congreso tuve tiempo de contarles algo, pero se los cuento aquí rápidamente. Un amigo mío anestesiólogo rotó conmigo en una rotación de dolor agudo.
Teníamos una paciente joven, poshisterectomía, con una bomba de PSA, que su protocolo decía que iba de 48 a 72 horas, y ya llevábamos una semana y la señora no se dejaba quitar la bomba. Y cada vez que la valorábamos decía que tenía un dolor de 8 hacia arriba. Bastó con que mi amigo un día entrara y le dijo, ok, te lo voy a dejar así, vamos a seguir subiendo la droga, pero quiero que tengas en cuenta que te vamos a dejar una cosa llamada un carro de paro aquí al lado por si se llega a poner algo feo. ¿Qué es ponerse feo? Como te estamos poniendo tanta morfina, probablemente en algún momento vas a hacer una cosa que se llama depresión respiratoria y un paro cardiorrespiratorio. En ese momento, el personal de enfermería nos tiene que avisar y vamos a llegar a darte masaje cardíaco. El masaje cardíaco bien hecho, o las compresiones torácicas, para no entrar en peleas, las compresiones torácicas bien hechas, la primera tiene que romperte las costillas y la segunda tiene que entrar un tubo muy largo por tu boca y lo hacemos avanzar hasta los pulmones y ahí te conectamos a un respirador y con eso vas a estar mejor. Pero tranquila, te seguimos dejando la bomba. Íbamos saliendo de la habitación y la paciente que nos había recibido chateando con la pierna cruzada y diciendo que tenía 8 de dolor o 9, le dice, venga doctor, yo creo que estoy por debajo de 5. Entonces, básicamente eso es lo que quiero que entendamos. Como esto es subjetivo, hay que mezclar recursos. Podemos ponerle un número, pero tenemos que contextualizar qué tan funcional es nuestro paciente cuando le da el dolor que nos dice que le da. Y si realmente es leve, moderado o severo. Yo les digo, tratemos de ponerlo en esas escalas, sin ponerles tanto un número, porque el número, pues obviamente, nos va a traer otros problemas. Hace un rato les decía que parte de la solución de todo esto es analgesia multimodal. La analgesia multimodal lo que busca es que proporcionemos un mejor alivio del dolor, pero mediante la utilización de menores dosis de medicamentos. Como yo utilizo menores dosis de medicamentos, la idea es que tenga menores eventos adversos y que sean mejor tolerados. Pero también lo que yo busco es generar complementariedad o lo que se llama en farmacología sinergia farmacológica, para que 1 más 1 no sean 2, sino sean 3 o sean 4. Lo que pasa, y esta sí siempre la pongo, es que se nos olvida el 11º mandamiento, y es que damos papaya. Porque cuando nos dicen complementariedad y sinergia farmacológica, no se trata de esto. Y esto es lo que encontramos hoy por hoy en la clínica. Y es que le damos a un solo paciente 20 medicamentos con el mismo mecanismo de acción. Este es el caso de los AINES y es el caso probablemente más fácil de encontrar. Sin embargo, cuando tenemos pacientes con dolor crónico moderado a severo, entra en las hospitalizaciones, en consulta externa o en domicilio, no es infrecuente encontrar pacientes que toman codeína, pero también gotas de tramadol, o que utilizan buprenorfina parches y también se están rescatando con hidrocodona o toman hidromorfona al tiempo. Y las dos por horario, porque generalmente les dicen, no, rescátese. Y el paciente cree que se puede estar rescatando cada 4 horas. Entonces, eso es un problema. No hay que dar papaya porque todos los medicamentos que están ahí me dan igual. No hay que tener miedo. Si yo tengo un paciente crónico, paliativo o crónico severo y requiere opioides, yo le puedo dar opioides. ¿Listo? Y esto espero que lo comiencen a aprender muy bien cuando hagan el Change Pain. Pero yo le puedo dar opioides. Hay que quitarle el miedo a mi paciente de que se va a volver un rastacuando adicto, porque realmente no podemos desconocer, y yo siempre pongo esta de primeras, no podemos desconocer la crisis de opioides de los norteamericanos, que fue una crisis por mal consumo de fentanil, que ahorita todavía sigue muy disparada, por mal consumo de oxicodona, versus nuestra crisis. Y esta es la comisión Lancet en el 2018, para un congreso de cuidado paliativo, sacan esta publicación y dicen, miren cómo están distribuidos los opioides. Las partes gordas, que es Norteamérica y que es Australia, consumen bastantes opioides per cápita. Sin embargo, si ustedes van y miran Centroamérica, que casi no se ve, Colombia está chiquito, África está completamente desnutrido, ahí es donde no tenemos acceso a los opioides. Y es muy diferente y es muy dispareja la distribución. Una cosa es ver pacientes con dolor crónico en Bogotá. Otra cosa es verlos, no sé, en San José del Guaviare. ¿Listo? Entonces, si tenemos una crisis de opioides, pues que alguien me explique qué pasa
cuando en un lado están todos los opioides y en el otro nos faltan opioides. Las decisiones se soportan en la evidencia y estas son las guías latinoamericanas para el uso de opioides en dolor crónico no oncológico. Y me gusta poner evidencia nuestra. Y me gusta porque esta fue realmente un consenso de gente muy inteligente, incluidos muchos profesores nuestros actuales. Entonces, lo que se sabe es que el dolor es un problema de salud pública que viene en aumento en todo lado y que los médicos deberíamos tratarlo. Sin embargo, en LATAM, en Latinoamérica, no tenemos el suficiente acceso a los mismos. ¿Cuándo deberían estar indicados los opioides en dolor crónico no oncológico? Pues miren, los pacientes que ustedes pueden ver todos los días. Artrosis, artritis, polineuropatía diabética, neuropatías periféricas, neuralgia posherpética, dolor lumbar, miembro fantasma, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero me interesa más que sepamos cuando no están indicados. No están indicados en las cefaleas primarias o en desórdenes funcionales. ¿Listo? Obviamente, si ustedes ven que los pacientes tienen un trastorno afectivo, no les den opioides. A mi consulta me llegan muchos pacientes con trastornos afectivos, con un montón de opioides, y lo único que hay que hacerles es buena terapia ablativa y buscar otras opciones que no sean opioides. ¿Qué más tenemos? Doctor, lo que pasa es que a mí no me gusta la literatura latinoamericana y quiero algo un poco más anglo. Entonces, les pongo este estudio, que a mí me parece un estudio muy bonito, porque habla del manejo del dolor crónico, no oncológico nuevamente, pero sobre todo habla de algo súper interesante, y es de buscar funcionalidad en los pacientes. Tenemos un problema que es el dolor crónico que va en aumento y realmente lo que dicen es, pues no vamos a llegar a cero de dolor, va a ser muy difícil llegar al cero de dolor, pero lo que sí debemos hacer es tratar de hacer mejores abordajes multimodales, balanceados, para garantizar la funcionalidad de nuestros pacientes. Y es ahí cuando sale esta otra publicación, en junio del año pasado, en la que dicen, hoy por hoy lo que estamos buscando no es quitar medicamentos, es replantear las dosis altas de medicamentos y más cuando yo hablo de opioides, y comenzar a utilizar menores dosis o mecanismos de acción de liberación prolongada o de mecanismos transdérmicos que nos dan una mayor seguridad y el paciente puede recibir los opioides disminuyendo el riesgo de adicción y demás. Vamos a ir cerrando. ¿Qué pasa a diario? ¿Qué pasa sobre todo en dolor crónico oncológico, que son gran parte de los pacientes que uno hospitaliza en casa? Esta es una foto que el paciente nos autorizó. El paciente llegó, este paciente nunca se me va a olvidar a mí, llegó de San José del Guaviare, remitido, después de muchos meses de esperar la remisión, para que le trataran su dolor. Y más que su dolor era para ver qué le podían hacer por su cáncer. Efectivamente, después de 6 meses, un cáncer completamente agresivo, que no tiene otra expresión, sino que se le comió media cara al paciente. Lo valoró maxilofacial, cirugía plástica, cabeza y cuello, todo el mundo. Y todo el mundo dijo, no hay nada que hacerle quirúrgicamente. Aparte de debridar un poquito, taparle y que se vaya para la casa. El paciente obviamente ya se ha acostumbrado a ver así. Era un paciente con unas fases de una tristeza única. No quería hablarle con nadie. Y a este es de los pacientes que le hice mucha terapia ablativa yo en mi vida. Lo manejo clínica de heridas, la cosa cambió considerablemente. Esto fue el día que llegó por la tarde. Y él lo único que decía era, a mí que me den algo para el dolor y me dejen ir para mi casa. No quería nada más. Pero entonces en cáncer eso suele pasar. La gente no quiere ni siquiera dolor, lo que veíamos hace un rato. La gente no quiere sufrir. Y si parte del sufrimiento es el dolor, la gente lo que nos exige o lo que menos o lo mínimo que espera de nosotros es que nosotros sepamos tratar bien el dolor. ¿Listo? Porque cuando uno trata muy bien el dolor en los pacientes con cáncer, hay estudios que demuestran que la sobrevida puede pasar de 27 meses a 71 meses si hay un buen control del dolor. ¿Por qué lo explican?
porque cuando uno trata bien el dolor, no solo trata un aspecto aislado, sino el paciente tiene mejor ánimo, está menos deprimido, hay liberación de endorfinas y demás. A estos no les tapo la cara porque ella es una de mis colegas en algunos de los hospitales donde yo trabajé en algún momento. Y me llama alguna vez y me dice, me están pidiendo que te haga videollamada. Y le dije, dale. Esta fue una paciente mía, un cáncer de seno completamente agresivo, tenaz. Una vaina que no aguantó ninguna de las líneas de manejo, cirugía y demás. Ese es su esposo, su escudero, su compañero. La paciente terminó falleciendo. No sé si después de 70 meses, de 60, pero sí después de muchos meses. De muchos meses en los que gracias a Dios y gracias a que tuvimos un buen control del dolor, la paciente estuvo tranquila. Y esta era su cara cuando iba a las consultas. Ella sabía que tenía que medicarse, que habían días buenos, que habían días menos buenos, pero realmente cuando uno impacta la vida de un paciente con dolor crónico, y en el caso de los de pacientes con cáncer, esto es lo que debería buscar. No un dolor cero, pero es una sonrisa de 100% y de una mejor funcionalidad. Voy a ir terminando. Por favor, no olvidemos la ilusión del iceberg. Y no olvidemos que esto lleva casi siempre un mejor resultado si a la par de ese médico especialista que veíamos por allá 20.000 pisos arriba de nosotros, un equipo de trabajo que lo soporte. Yo soy médico especialista, pero también soy médico general. Yo soy médico general y aprendo todos los días de mis colegas, aprendo todos los días de mis enfermeras. Me gusta preguntarles, me gusta meterme a aprender cómo limpian una herida, cómo atienden un paciente. Los saludo a todos los días cuando llego, hasta la señora del aseo, porque el hecho de que a uno le den un título de médico especialista no quiere decir que uno sea más. Creo que debe ser más, claro que sí, más comprometido con el resto de su equipo. Espero que esta se pueda reproducir. Esta es mi influencer. No me acuerdo si en el Congreso se reprodujo esta o no. ¿Están escuchando? ¿Alguien me confirma? Sí, escuchamos algo, doctor. Listo. Ya vamos a terminar acá entonces. Ay, miércoles. Soy Anita. Mi nombre es Ana Irma Jiménez. Soy paciente del doctor Diego Monedas. Tengo artrosis en la cadera, en las rodillas. Desde que no podía casi caminar, desde que me está tratando, he tenido bastante alivio y prácticamente ando sola para todos lados, gracias al tratamiento que he dado hasta el día de hoy. Yo siempre digo que todo lo que hagamos como grupo médico es a cambio de eso, a cambio de nada más, a cambio de mejorar la vida y la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, eso es lo que hacemos. No nos vamos para la casa porque estábamos en la casa, pero para ir cerrando, yo creo que lo más importante es tener en cuenta que el manejo del dolor crónico en el domicilio también debe ser dinámico, como lo debe ser intramuralmente. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en el manejo domiciliario, pues obviamente hay un equipo multidisciplinario y eso es lo chévere, pero parte de ese equipo tiene que ser la familia y hay que meterlos a que trabajen de manera activa. Nuestros pacientes van a presentar múltiples necesidades, sus familias van a tener múltiples necesidades, pero aprendamos a ver esas necesidades como múltiples oportunidades y recordemos que todas requieren múltiples manejos. De ahí arranca todo. Y pues obviamente, si el paciente está en domicilio, busquemos mantenerlo en domicilio. Expliquémosle a los familiares, expliquémosle a los cuidadores que el mejor sitio para un paciente crónico que ha llegado a su casa no es otro diferente a su casa. Muchas gracias. Quedo pendiente si tienen dudas, preguntas. Yo siempre digo que este último slide se lo dedico a mis 3 grandes maestros de vida. Ya fallecieron, los extraño bastante, pero creo que esto es parte de hacer las cosas bien que me enseñaron. Quedo pendiente, doctoras y doctores. Muchas gracias. Doctor Diego, muchísimas gracias. De verdad, creo que es tan valioso como usted nos comparte, tan sencillo su conocimiento y nos compromete como profesionales de la salud realmente a estar más capacitados para abordar este tema del dolor, porque bien lo dice usted, doctor, lamentablemente en nuestros pregrados, para ninguna de las profesiones del equipo multidisciplinario hablamos de dolor. Tenemos unas preguntas, doctor, en el chat. La primera es,
¿El dolor crónico siempre es sinónimo de lesión? No, es más, o sea, cuando ustedes me hablan de una lesión, yo podría hablar más de dolor agudo. El problema es que si yo no trato bien el dolor agudo, rápidamente y por literatura y por teoría se dice que después de los 3 meses se han generado ciertos cambios neuroplásticos tanto a nivel periférico como a nivel del sistema nervioso central, que incluso puede desaparecer la lesión y se perpetúa el dolor. Ahí es lo importante de tratar muy bien el dolor desde el primer momento, porque si no, el paciente va a terminar con una vida de dolor sensibilizada, que a pesar de que ya no tenga el estímulo, va a generar dolor, y por eso la Organización Mundial de la Salud dice, por eso ya queda con otra enfermedad independiente llamada dolor. Entonces, tal vez hubo una lesión inicial que no tratamos muy bien, no tratamos bien inicialmente el dolor, pero se puede cronificar y quedar siendo una enfermedad por sí sola. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se puede combinar el uso de medicamentos convencionales, medicina integrativa y la realidad virtual, musicoterapia, etcétera, etcétera, en el manejo del dolor, dado que no solo es el componente físico? Eso es buenísimo. Hay estudios importantes en los que hablan de cómo en las unidades de cuidado intensivo, en las salas de recuperación posoperatoria, se utiliza musicoterapia y las escalas de dolor disminuyen bastante. La realidad virtual no tiene tantas publicaciones, pero también ha demostrado que sirve bastante. ¿En dónde funcionan todos? En que, no sé si sea el término y no quiero que suene feo, que son factores de distracción. Entonces, en la medida que nuestros pacientes se encapsulen en pensar que hay un dolor y que hay allá y que hay allá y que me duele, difícilmente vamos a lograr mejorar ese dolor. Si logramos que los pacientes en su domicilio, que están hospitalizados, se pongan a hacer, qué sé yo, crochet, mandalas, a escuchar la música que les guste, a ver los programas de televisión que les guste, eso le va a quitar porcentaje de atención al dolor y les va a mejorar mucho la evolución y la calidad de vida de los pacientes. Hay que meter otras cosas diferentes de solo medicamentos. Gracias, doctor. Y tenemos la última pregunta. ¿Cómo volver objetivo el dolor cuando se hace monitoreo remoto de los pacientes al medir, por ejemplo, la escala de Edmonton de control de síntomas? Pues la cualificación es subjetiva. La Edmonton lo bueno es que evalúa bastantes cosas. Difícilmente vamos a lograr algo completamente objetivo, pero me gusta el ejemplo de la Edmonton porque comienza a tener otras cosas en cuenta, ¿cierto? La calidad de sueño, etcétera, etcétera. Y eso es lo que yo debo tratar de objetivizar. Mirar los diferentes síntomas de mi paciente, mirar las diferentes escenarios y escalas de mi paciente y tratar de volverlos objetivos. Hasta hace unos años atrás, lo que teníamos era evaluar cardíaca, presión arterial, respiratoria y mirar correlación de eso con el dolor que nos refería el paciente. Sin embargo, hoy lo que se está haciendo es también evaluar funcionalidad, evaluar independencia, evaluar tiempo de paciente en cama o postrado, y con eso se pueden cruzar varias variables. Gracias, doctor. Aquí hay otras preguntas. ¿Se debería hablar del dolor bajo un abordaje biopsicosocial, teniendo en cuenta la parte biológica, psicológica y social? Siempre, siempre. Yo creo que cuando yo estaba en el pregrado, incluso en el posgrado, todos tenemos compañeros de la Universidad del Bosque que eran los que sacaban la banderita del biopsicosocial y uno les hacía el bullying del mundo. Y ya hoy que estoy un poco más viejo, digo, deberíamos abordar todas las enfermedades desde ese modelo, porque yo creo que son completamente dinámicos, son procesos complejos que si los queremos minimizar y en un modelo reduccionista no nos van a dar buenos resultados. Y el dolor tiene una carga psicológica y social altísima, altísima. Eso hay que tratarlo. Gracias. ¿Cómo poder abordar con éxito el dolor psicológico y con qué tipo de medicina? Con la terapia ablativa. El sufrimiento de los pacientes y el dolor psicológico es una cosa, como lo decíamos hace un rato, con una carga emocional muy alta,
que yo no les digo que no va a necesitar manejo farmacológico en algún momento, pero creo que no debe ser el primer paso en este tipo de pacientes, porque si no, vamos por el camino que no es. Gracias, doctor. No tenemos más preguntas. Me encantó el video de su influencer. Janita. De verdad, como usted dice, creo que esa es la gran recompensa de todo el trabajo arduo que nosotros, los equipos de salud domiciliario, desarrollamos día a día, ¿no? Sí. Entonces, doctor, muchas gracias por esta presentación. El doctor Diego siempre nos ha acompañado y le agradecemos muchísimo, doctor. Vamos a seguir molestándolo para que esté en estos espacios y, y vamos a la segunda parte. No sé, doctor, si tiene algún comentario para dar continuidad. No, agradecerles la invitación, invitarlos a dinamizar los procesos en casa. Son procesos muy bonitos si uno los vuelve dinámicos, a dejar de volverlos cuadriculados, aburridos, como la gente cree. Invitarlos a que los dinamicen, no sé, pónganles tareas a los pacientes. Yo a mis pacientes crónicos, abuelos como Anita, les pongo tareas y no los veo en mi consulta particular, los veo en una EPS de 20 minutos. Entonces les digo, ¿qué te gusta hacer? ¿Colorear? Colorea algo, tráeme unos mandalas y me muestras. ¿Te gusta llenar sopa de letras? Tráeme las que haces y me muestras. Pónganles tareas en las casas. Sáquenlos de ser perezosos y van a ver que nos va mejor con los pacientes. Sí, creo que en el domicilio tenemos muchos retos, pero parte de eso se trata de tener las mejores competencias, ¿no? Esa es la idea. Muchísimas gracias, doctor. Entonces vamos a ir a la segunda parte. Como les mencionábamos, y el doctor también ha sido insistente y ante las falencias que tenemos en los programas, pues qué mejor que aportar con este tipo de herramientas como es ChangePain. Entonces, queremos compartirles cómo pueden acceder a esta plataforma de educación. Hoy tenemos el lanzamiento en la Asociación Colombiana de Instituciones de Salud Domiciliaria, como les decía inicialmente, hicimos el convenio con Grunenthal para que podamos tener acceso a ChangePain. No necesariamente, y ya les vamos a compartir cómo es el acceso. Nos interesa que esté abierto a todos y todas y que realmente nosotros desde la asociación podamos acompañarlos en mejorar esas competencias. Entonces, esa es la segunda parte. Mario y Juan David, gracias. Doctora, muchas gracias y también muchas gracias al doctor Diego Munevar. La charla fue súper interesante y es como lo que vivimos todos los días. Muchos pacientes, se me quedó sonando, muchos pacientes no los lleva a consulta el cáncer ni la diabetes, sino el dolor. Y una buena calificación de la consulta que hacemos o de la intervención que hagamos con ellos es que les ayudemos con esa parte del dolor. Obviamente nosotros estamos entrenados para muchas patologías y pues para buscar también solucionar muchas veces la raíz de otros de los problemas que lo generan, pero al paciente hay que escucharlo y hay que quitarle el dolor. Vamos a ingresar con el doctor Juan David, que el doctor Juan David va a ser como nos va a enseñar, vamos a mostrar cómo es el ingreso. Si acá hay personas dentro de los asistentes que no pueden entrar a la página por la cual vamos a entrar, que es por el convenio de Assist a ChangePain, lo pueden hacer también por www.latamchangepain.com y hacer el mismo proceso de ingreso que vamos a hacer en este momento para que ustedes sepan cómo se ingresa a la plataforma educativa de ChangePain y puedan acceder a los módulos que tenemos ahí para todos ustedes. Tenemos módulos para médicos, tenemos módulos para otros profesionales de la salud y también es importante que se sientan bienvenidos, no tiene costo alguno, el costo lo asumimos nosotros desde el laboratorio y ustedes el reto que tienen ustedes es entrar a los módulos, cursar los módulos que son bastante fáciles de cursar y son muy
no son nada pesados y al final de cada módulo se hace un examen que es muy sencillo y si en algún caso no se puede pasar, se puede repetir y lograr pasar el módulo, y una vez se pase este examen, pues uno mismo se puede bajar la certificación e imprimirla, que es muy importante. Entonces, vamos a hacer un caso hipotético con el doctor Juan David, quien ya, como ustedes pueden ver, estamos dentro de la página de Assist y vamos a encontrar, no sé si quieras hablar, Juan David, ahí, cuál es el paso dentro de la página. Muchas gracias, Mario. Buenas noches a todos. Estamos ya en la página de la asociación. Aquí en el menú superior vamos a encontrar diferentes opciones de la página, y para ingresar a este espacio, al convenio, vamos a hacer clic en Educación Continuada. Acá se desplegará el convenio con ChangePain, una breve descripción del convenio que incluye por qué se presenta este convenio, y acá encontraremos dos opciones, dos botones. El primer botón nos llevará a un paso a paso para que todos aquellos que quieran consultar cómo es el proceso de registro y de navegación por la plataforma podrán hacerlo a través de este botón. Y en este caso, para este ejemplo, pues vamos a utilizar el botón del enlace que nos llevará directamente al convenio con ChangePain. Perfecto, muchas gracias. Entonces, arrancamos dándole clic a ese convenio y ya estamos por medio de la página de Assist dentro de la plataforma de ChangePain, como ustedes pueden ver aquí. ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer cuando lo hace de primera vez? Hacia un poco más abajo, debajo de entrar, hay un botón que dice regístrate y ahí vamos a dar clic. Exactamente. Aquí es un pequeño, son unos datos que se van a consignar en la plataforma, que ya el doctor Juan David Melo va a hacer el ejemplo. Lo hacemos con él para evitar, digamos, que hacerlo en vida real con alguien y pues que todos podamos ver los datos por el tema de manejo de datos, y pues vamos a utilizar algunos datos ficticios, pero es para poder hacer el ejemplo y que ustedes vean acá. ¿Qué hay que poner? Apellidos, nombre, correo electrónico, una contraseña que debe tener 5 caracteres en total mínimo. Tiene que tener 2 caracteres numéricos o 2 números y un carácter especial que aquí nos va a poner pues el doctor Juan David para poder ingresar. Entonces ponemos ahí la contraseña, confirmamos la contraseña, el teléfono, y todos estos datos, digamos que obviamente están protegidos por la ley de habeas data. Entonces estos datos no serán utilizados sino únicamente para poder estar enviando los informes del curso, de cómo van, de cuántos han ingresado, de qué módulos han realizado y demás. Entonces vamos a poner acá en el convenio o institución, se busca la asociación, o si, como les decía, si hay alguien que no hace parte de la asociación, puede poner ningún convenio y seguir adelante. También los datos son importantes porque cuando los certificados se imprimen con el nombre de quien hizo el curso, de quien cursó el módulo correspondiente. Bueno, acá entonces vamos a poner la especialidad. También podemos poner eh, si hay enfermería, psicología, trabajo social, terapia física, terapia ocupacional. Todos son bienvenidos en esta iniciativa educativa en dolor. Bueno, aquí el doctor Juan David escogió medicina general y va a confirmar el registro. Entonces aquí pues ya le explica el computador eso. Listo, en este momento ya estamos adentro, sus datos han sido registrados, le llega un correo electrónico
en donde le recuerdan el correo, el número, perdón, el usuario y la contraseña, porque muchas veces se nos olvida y después uno dice, ay, ¿cómo era la contraseña para entrar a esto? Yo por lo general lo que hago es tener anotadas las contraseñas en algún sitio para poder ingresar. Entonces acá el doctor va a hacer como la parte de ir al correo a ver que le confirmen eso, pero ya podemos empezar en la lista de cursos. Si quieres, Juan David, puedes ir a inicio. Aquí encontramos, ok, van a pedirnos el país. Y nos piden el idioma, ya que está en español y en portugués para Latinoamérica. Y pues ya, ahí podemos escoger, digamos que ya está en español, pero bueno. Entonces podemos buscar abajo los módulos que tenemos. Aquí podemos ver, organizar los cursos que queramos hacer, ponerle como un orden cronológico a lo que queremos cursar, buscar los módulos y no sé si poniendo en catálogo de cursos, por favor, en el tercero, vamos a encontrar ahí los módulos que tenemos disponibles para cursarlos y avanzar. Entonces, aquí si bajamos un poco, tenemos diferentes módulos, van desde lo más básico a cosas un poco más profundas y más avanzadas. Tenemos anatomía y fisiología del dolor, cronificación del dolor, comunicación médico-paciente, que es un módulo súper interesante porque en dolor tenemos por lo general eh, unas concepciones, unas preconcepciones, a veces cuando el paciente, si uno está, por ejemplo, haciendo consulta un lunes, de hecho los pacientes, uno dice, ya van a venir a simular dolor porque quieren una incapacidad y así ya empezamos a disminuir la credibilidad al paciente y en el caso de nosotros con dolor. Es importante ese módulo de comunicación médico-paciente. También tenemos módulo de comunicación enfermera-paciente. Es bien importante. Hay estudios que dicen que uno le cree al paciente el 80% de lo que dice y pues hay muchas variables dentro de eso que hacen que uno empiece como a pensar. Bueno, vamos a también a tener otros módulos como el alivio del dolor como un derecho humano, como se ha pedido dentro de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. También tenemos principios farmacológicos, es también súper importante ese módulo porque nos muestra cuáles son las herramientas que tenemos para dar analgesia y cuál es la escalera analgésica que tenemos disponible. En Colombia somos afortunados porque tenemos, creo que el portafolio más grande y la mayor cantidad de herramientas del que nos brinda nuestro sistema de salud para manejar a los pacientes con dolor. De verdad, tenemos una amplia gama de opciones de medicamentos. Ver cómo darnos cuenta, por ejemplo, que hay los analgésicos puros, los opioides débiles y los opioides potentes, y ver cómo, por ejemplo, no se menciona mucho el tema de corticoides que últimamente se ha vuelto digamos que se ha vuelto muy de moda manejar corticoide y un AINE para manejar dolores y a veces de pronto estamos un poco abusando de este tema. Sigamos adelante para ver más módulos. Yo creo que abajo podemos ver un poco más de los módulos que hay disponibles. Seguimos con los principios farmacológicos, tratamiento multidisciplinario en el paciente con dolor, eso es bien importante. Hay que combinar la terapia farmacológica y la no farmacológica. Y también dentro de la terapia farmacológica hay que buscar a ver cómo uno puede lograr combinar diferentes mecanismos de acción sin caer en la tentación de dar dos medicamentos del mismo mecanismo de acción, es decir, dos AINES no se deben combinar, dos opioides no se deben combinar, cosas de ese estilo. Y bueno, así tenemos módulos más adelante también hasta de cuidado paliativo,
más de dolor crónico, de dolor oncológico, de dolor neuropático, que es un dolor que muchas veces se nos pasa en la consulta porque uno dice dolor neuropático, neuralgia posherpética, es como que lo tiene ahí rápidamente en la cabeza, pero cuando uno empieza a ver cuáles son los síntomas de dolor neuropático y se da cuenta que el dolor punzante, quemante, electrizante, y muchas veces los pacientes nos están diciendo eso en la consulta normal y uno nunca como que aterriza y dice, "Ok, o esto puede ser un dolor neuropático y lo estoy dejando pasar y le estoy dando una opción terapéutica que es para el dolor nociceptivo, quizás no estoy haciendo pues mucho tiempo". Entonces vamos a coger cualquier módulo de estos, además hay otros módulos de dolor y cuidado paliativo y demás, pero ya los pueden explorar, hay más de 25 módulos que están disponibles para el uso de todos ustedes y se pueden inscribir como ustedes quieran, en el orden que ustedes quieran. Vamos a inscribirnos con el doctor Juan David. Digamos que vamos a escoger este que es adherencia terapéutica en el manejo del dolor. Uno le da clic en inscribirse. Entonces ya sí, el doctor fue registrado en el módulo y ahí va a arrancar. Un poco más abajo uno puede observar que tiene la descripción del curso, hay algunos ejercicios, hay material de lectura y ahí en donde dice adherencia terapéutica arranca el módulo y es donde uno ahí le da clic y empieza el módulo a moverse y va al ritmo que uno lo quiera ir cursando. Es recomendado, digamos que dedicarle unos 20 a 30 minutos al día y así uno puede hacer un módulo en fácilmente entre 4 y 5 días sin dedicarle pues tantas horas seguidas para que no se vuelva difícil. Además, nosotros los médicos tenemos unos horarios bastante complicados y empezamos como a decir, no tengo tiempo, no, pero si uno le dedica tiempos cortos para hacer los módulos, va avanzando y realmente no se siente como tanto, como esa carga académica y de tanto tiempo que uno tiene que uno tiene que sacrificar pues para lograr estos temas. Estos son los módulos. Al final del módulo, entonces hay una pestaña que decía certificado. Uno pues hace el examen, lo pasa, realmente no vamos a tener dificultad y ahí puede imprimir su certificado, va a salir con su nombre y con sus datos porque pues para eso se han pedido en la parte inicial. Realmente es muy amigable, fácil de manejar. La idea no es que todos hagamos 25 módulos, excelentes si los quieren hacer, bienvenidos a todos los que los quieran hacer, pero pues ustedes van escogiendo los que más se van acomodando como a su día a día, a su gusto, a su predilección. Es bien importante tener en cuenta cómo es el ingreso. Ya una vez uno ya ha hecho este proceso de registro como que hicimos aquí con el doctor Juan David, ya puede ya puede pues estar navegando y hacer uso de la plataforma sin ningún inconveniente. En algunos casos hay personas que nos refieren, no, se me bloqueó la clave o no la recuerdo o algo así, cualquier cosa, por favor, por medio de la doctora Adriana, eh, podemos, podemos escribir si hay alguna falla o algo y nosotros nos comunicamos con los que manejan la plataforma para que vuelvan a habilitar ese usuario y seguir adelante con el curso. Bienvenidos, esto es un curso bien agradable, es una iniciativa educativa, puramente educativa, como ustedes pudieron ver aquí, en ningún momento se menciona una terapia específica, una marca, mucho menos, entonces, pues espero que sea de provecho para ustedes y espero que los pacientes sean los más beneficiados con este tema de este curso o esta plataforma educativa en dolor. Bueno, es eso todo. Muchas gracias. Les quiero contar además que tenemos este año, vamos a hablar de una iniciativa educativa también que se llama Evalúalo. Esto es una campaña de concientización de que cada vez que tengamos un paciente al frente, pensemos que este paciente puede tener dolor
escuchemos cuando el paciente nos habla de dolor y evaluemos ese dolor. No lo dejemos secundario, no lo dejemos para otra consulta, porque el paciente requiere ser escuchado y requiere también ser aliviado en dolor. Es muy importante la evaluación del dolor que se haga en estos pacientes, hacerla de una manera correcta. Y las herramientas no son difíciles. Tenemos escalas numéricas que nos sirven para evaluar el dolor. Tenemos la escala visual análoga que se utiliza mucho en los estudios clínicos para poder controlar al paciente y poder ver cómo ha evolucionado. Una vez lo vemos y él se calificó en dolor, como el doctor Munevar, que dijo que tenía 6 con una apendicitis en dolor. Vamos a ver si lo operaron y le podemos preguntar, o ahora cómo está su escala de dolor, y seguramente hoy va a decir que 0. Importante, el dolor crónico es muy difícil regresarlo a 0, y por eso las expectativas de los pacientes siempre son, yo voy y que el doctor me da algo, una terapia farmacológica, no farmacológica, una combinación, terapia multimodal, pero tenemos que hablar con esos pacientes y decirles cuáles son las metas reales a las que debemos estar apuntando. Vamos a bajar su dolor en un 30% y vamos a ir poco a poco para que el paciente, además de que se vuelva protagonista en el manejo de su dolor, esté consciente de que va a ir poco a poco en su mejoría y que tiene que poner mucho de su parte. Porque si uno solamente le explica y le dice que cada tantas horas se tome una terapia, pues seguramente el paciente aspira a que el dolor desaparezca y pues va a decir que no fue bien tratado, que eso no le hace, que nadie le da con el chiste, como dicen todos los pacientes generalmente en nuestra consulta. Entonces, esta campaña se llama Evalúalo. Van a estar recibiendo materiales, van a estar recibiendo reglas con caritas y las reglas numéricas para que también se le puedan entregar a sus pacientes y le expliquen cómo vamos a ir manejando poco a poco ese tema del dolor, y si podemos pues aliviarlos, que mejor. Es nuestra misión, y pacientes contentos pues también son médicos contentos porque estamos más tranquilos y los pacientes pues se van a mejorar más. Muchas gracias a la doctora Adriana, y también muchas gracias a todos ustedes por su atención y por estar presentes y escuchando aquí nuestra charla. Muchas gracias. No, Mario, muchísimas gracias de verdad por apoyarnos. La doctora Adriana pregunta que cuántos cupos hay para la asociación. Realmente la plataforma va a estar a disposición. Mario me corrige, no es que haya límites de cupos, sino esperamos realmente que todos los que estén interesados en aprender. Y recordemos que el día que decidimos trabajar o estudiar medicina, enfermería, cualquiera de estas profesiones, sabíamos que esto es para siempre, ¿no? Nos toca es una gran responsabilidad y debemos estar todo el tiempo aprendiendo. Entonces, doctora Adriana, bienvenidos todos. Los Yo cupos tenía ilimitados. cupos ilimitados. Sí, muchas gracias. Y doctor Diego, ya para terminar, este tema es bastante apasionante. Yo le quisiera hacer una pregunta, doctor Diego. Vimos que por lo menos hay 67 cursos en esta plataforma. ¿Qué recomendaciones nos haría usted? Porque podemos entrar y navegar y enamorarnos de todos y querer todo. Los cursos son de un nivel bastante importante. Realmente son muy interesantes la invitación, pero doctor Diego, ¿usted qué nos recomendaría para poder abordar esta plataforma? Bueno, yo creo que lo primero es echarle una mirada a todos los títulos e identificar qué es lo que realmente le gusta a uno. Porque yo siempre digo, el huesazo de las ciencias básicas y de la vía del dolor y del receptor, que a pesar que lo explican muy sencillo, a mucha gente no le gusta, a mí me gusta mucho. Eso ya es alma de ñoño. Pero lo que sí es cierto es que por lo menos el de clasificación, el de evaluación inicial del dolor lo tienen que hacer. El otro que yo recomiendo sí es el de la relación médico-paciente. Me parece que es, como yo siempre digo, impajaritable. Eso es algo que hacia uno le suene carreta, es algo en lo que tenemos mucho por aprender. Y finalmente ya después de eso, pues uno comienza a identificar
cuáles son sus necesidades propias. Si yo no voy a ver pacientes con cáncer, pues ¿para qué de pronto hago inicialmente el de cáncer? Pero probablemente si tengo pacientes que veo con dolor neuropático, pues sería bueno aprender de dolor neuropático. Entonces mi recomendación siempre es tener en cuenta los gustos propios, tener en cuenta las necesidades y lo que yo voy a ver todos los días para irme entrenando. Pero sobre todo, yo digo, gócenselo, o sea, no lo vean como algo harto y aburrido, sino gócenselo de raticos y ahí van progresando. Pues, doctor Diego, muchísimas gracias, Mario, muchas gracias y de verdad a todos ustedes que nos acompañaron y aceptaron esta invitación. Como les decimos desde la asociación es nuestro compromiso y no solo va a ser el momento del congreso o esta reunión de hoy, sino estamos comprometidos en que nos encontremos de forma continua este año. Muchísimas gracias y les deseamos una feliz noche. Gracias a todos. Buenas noches.